Tribuna Legal, el primer espacio televisivo en Manabí, especializado en orientación legal. No hay que darle todo el poder a una sola persona. Basta de procesos secretos que dan lugar a coimas, a corrupciones. Ya basta de abusos, de impunidad y de silencio. Llegó la hora de inaugurar la justicia. Aquí empieza Tribuna Legal. Hola amigos de Manabí, qué placer regresar a vuestros hogares. Por disposición superior, este programa fue suspendido en plena época de elecciones. Me pareció correcto recibir estas instrucciones por parte de las autoridades superiores. Pero con el ánimo de continuar, con el ánimo de colaborar, el núcleo de abogados de Manta dijo, vamos a cumplir esta disposición y regresaremos cuando la ley así lo permita. Porque Tribuna Legal se hizo para ilustrar y para colaborar, porque nosotros consideramos que los gremios de profesionales debemos dar un aporte a la colectividad manabita. Y qué mejor el día de hoy reinaugurar este programa con dos distinguidos amigos que me honra con su amistad y dos distinguidos jurisconsultos de mi provincia. Me refiero a el doctor Adolfo Cubi Gaibor, ex fiscal cantonal de la ciudad de Manta, ex juez de tránsito civil y penal, ex presidente del sexto tribunal penal de Manta y, con orgullo para los manavitas, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. Con Roosevelt Cedeño, diríamos un joven jurisconsulto, que adoptó sus dos profesiones, ingeniero y doctor en jurisprudencia. Con él tuve el honor de participar en dos diplomados de Derecho Procesal Penal, catedrático universitario. Con este par de personajes reinauguramos Tribuna Legal para analizar un tema que toda la colectividad ecuatoriana lo ha venido cuestionando, positiva o negativamente. El Código Integral Penal de este país. Se han dicho cosas malas de este código, pero ahora vamos a analizar lo positivo del Código Orgánico Integral Penal. Adolfo, buenas noches y un placer nuevamente estar con Tribuna Legal. Muchísimas gracias y gracias por la invitación y honor participar también, compartir esta tertulia, diría, con el colega Roosevelt, a quien lo considero muchísimo y él sabe las razones por qué estoy explicando esto. Y le digo, es un orgullo porque aquí vamos a debatir ciertos temas. Conocemos que toda cosa, con el nombre que se le quiera dar, siempre tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Si no, no se podría estar cumpliendo con las leyes dialécticas, especialmente la lucha de contrarios. Sí escuché días atrás y por la prensa, por repetidas ocasiones, la negatividad que en cierto modo se opinaba sobre este nuevo Código Integral Penal, donde está prácticamente abarcando lo que anteriormente se encontraba aislado y sancionados por unos en una determinada materia, pero que es penal. Y había la necesidad entonces de reunir, porque esto era una corriente, no de ahora, una vieja corriente de integrar todo lo que concierna
a la penalización en los distintos campos, aduanero, tributario, tránsito y el propio derecho penal. Bajo esta premisa, yo observo que en su mayor parte, si recogemos, hay instituciones bastante positivas que ya era el momento, había la necesidad de legislar, ya había la necesidad de tipificar, porque a veces nosotros los abogados o la gente que a pesar de estar o estando inmersa en esto, siempre suele tener sus criterios, sus opiniones, pero había la necesidad de un momento determinado para responder a la historia que nos ha venido exigiendo. Leyendo de una forma más detenida este código, yo veo que más bien, a pesar de tener cosas buenas, ese es un resultado propiamente de la doctrina del derecho penal del enemigo. Usted, señor doctor Zambrano, colega Roosevelt, hemos de recordar que por repetidas ocasiones ha existido la exigencia del ciudadano común, la exigencia de los grupos sociales, de las instituciones, pro ricos o pro pobres, como quiera usted denominarlo, que debía ser un poco más dura la ley. Entonces ahí prácticamente estamos haciendo renacer propiamente ya un criterio lombrosiano, en donde hace un sinnúmero de clasificaciones y por manera general que quien delinque es un enfermo. Bien. Roosevelt, qué honor nuevamente contar con tu presencia, tu capacidad para este diálogo con Manaví. Buenas noches. Buenas noches. Mira, tú nos has convocado para analizar el contexto del Código Orgánico Integral Penal y un poco alejarnos de esa tendencia que a veces incurrimos los ecuatorianos, promovido por algunos grupos de interés, de que todo lo que se hace es malo. Y yo creo que nosotros debemos actuar con objetividad. Ninguna norma es perfecta. Ninguna norma nace para satisfacer a todos. Porque las normas lo que buscan, al menos cuando es construida desde la sanidad del concepto y de la buena intención de construir una sociedad democrática, de construir la paz a la que todos aspiramos, puede satisfacer todos esos intereses, pero busca siempre un punto de equilibrio. ¿Qué es lo positivo de este código? Yo te diría primero actualizar el código. Nosotros teníamos un código años, ¿no? penal de 1930 que fue hecho bajo la visión que se tenía en los 1880, ¿no? El código Roscoe que se llamaba en esos tiempos. Dado en los momentos en que la humanidad vivía esa visión eugenésica del derecho, ¿entiendes? Donde la raza era uno de los elementos para la visualización y la creación de las normas. Acordémonos que eran los tiempos del fascismo, del nazismo, en la Europa tan ilustrada, pero tan víctima de estas tendencias ideológicas tan terribles. Y condenaba al negro. Condenaba a todo aquello que no se asumiera como la pureza racial, ¿no es cierto? Y tú tenías un derecho penal al estilo de don Ronald Fisher, que era un juez casi inquisidor, ¿no? Bajo su égida está la ejecución de 2.600 personas, que las mandó a la horca, y ahí están 4 chicos cuyo único delito fue sacar un manifiesto en contra de la guerra en los Berlín de los 1930 y algo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de visión del derecho penal era evidentemente necesario actualizarla, reformarla. Nuestro código tuvo pues 40 y tantas reformas y corrige otro problema u otra tendencia que hemos tenido también quienes construyen normas. No es un mal ecuatoriano, es un esquema latinoamericano. Esto que señalaba ya el doctor Cubi de la dispersión
bajo el criterio de especialidad, ¿no? Entonces decía, como es un derecho tributario, es un derecho especial, por lo tanto vamos a incluir aquí también la penalidad. Como el tránsito es un derecho especial, también vamos a incluir la penalidad. ¿Y eso qué conllevó en la práctica? A la dispersión del poder punitivo del Estado. Y eso también fue creando un esquema negativo. Eso corrige también este código. Es decir, concentra, ¿no? Por eso su visión de integral, ¿no? Concentra todos los elementos punitivos del Estado en un solo código. Es decir, cuando nosotros tengamos que hablar o tenemos que hablar de un régimen punitivo, ya sabemos que vamos a un código, y ese es el Código Integral Penal, ¿cierto? Entonces, ahí ya nosotros encontramos dos elementos positivos de este código. Y el tercer elemento que yo diría que vale incorporarlo como en el ámbito de la positividad, es que trata, al menos trata, de inscribir al código en la nueva visión del derecho constitucional, de este derecho constitucional moderno, que nos habla de un Estado constitucional de derechos y de justicia, que implica la vigencia plena de un derecho garantista, pero que también tiene que tener claro que también existen bienes jurídicos protegidos y que el exceso de garantismo nos puede llevar a la impunidad y que es necesario construir el equilibrio justo en la norma para tratar de que estos intereses en conflicto construyan paz social a través de un mecanismo institucional que es el juez garantista, que ese es otro tema que podremos discutirlo también, del verdadero rol que el juez está desempeñando en estos tiempos en cuanto a garantizar los derechos de las víctimas y la garantía de los procesados. Y el otro elemento que también yo lo considero positivo es que fusiona el ámbito sustantivo con el ámbito adjetivo y con el ámbito ejecutivo, es decir, la norma sustantiva penal, el procedimiento penal y la ejecución de las penas en un solo cuerpo legal, justamente para tener esa visión integral del derecho, que es lo que nosotros aspiramos en estos tiempos. Bien, amigos de Manaví, qué interesante este diálogo con dos distinguidos maestros del derecho. Vamos a la primera parte, a un corte comercial, y regresamos con una inquietud que me dejó el doctor Cubi. Es el código del Edemijo, para que nos explique esto. ASJUP SSA, edificio Banco Pichincha, cuarto piso, oficina 405, Dr. Simón Zambrano Vinces, gerente. En Confecciones Walter realizamos todo tipo de trajes para damas, caballeros y niños. Trajes de novio y novia, vestidos, camisas, blusas y casimires en todo estilo con el toque elegante del maestro Walter Delgado. Dirección Barrio Jocay J1 y J6. Teléfono 2921-409. Para instituciones educativas y empresariales, los mejores descuentos. Recuerda que en Confecciones Walter, tú impones la moda. Muebles de oficina, escritorios, sillas y sillones. Divisiones de ambiente y mesas de reuniones. Cajas fuertes y muebles para el hogar. Con estilo, elegancia y calidad. Master. Continuamos con Tribuna Legal. Amigos de Manaví, este es su programa Tribuna Legal. El último programa que hicimos y que no pudo salir al aire fue un diálogo abierto con el actual alcalde de la ciudad de Manta, el ingeniero Jorge Zambrano Cedeño, a quien quiero expresarle públicamente mis felicitaciones para él, su esposa, sus hijos, donde se ha ratificado por quinta ocasión que Manta respalda a Jorge Zambrano como alcalde de la ciudad de Manta. Y en esta ocasión sí, en una votación abrumadora para la historia de Manta. Y creo que es la votación más abrumadora que hay en el cuadro político de Manaví, Roosevelt. Y a propósito de esto, quiero hacerte una invitación pública, Roosevelt. Para el 26 de este mes, conjuntamente con don Pedro Benzán Bovén, nos salimos un poquito de la ley, pero
es ley también, ¿no? Vamos a hacer un análisis de lo que sucedió en los diferentes cantones de Manabí con las elecciones del 23 de febrero. Y algo que me queda a mí, tú eres un analista político, Rubén, perdóneme que me salga un poquito de la línea del programa, pero creo yo que es necesario, Adolfo, exigirle a los asambleístas una reforma para que se sancione a estas famosas encuestadoras que tergiversan la verdad. En Manta llegó un señor 15 días antes e informaba que el candidato tal tenía 75% y el actual ganador tenía 30%. ¿Con qué intención lo hizo? Él lo sabrá. Pero esto yo creo, no sé si compartirás conmigo, Rubén, que debe de ser sancionado. No se puede jugar con la opinión pública de Manabí. Y tan peligroso, a 4 o 5 días de cerrarse el proceso de encuestas. A ver, maestro, ¿a qué se refiere usted? Es el código del enemigo. Bien. El tema que estamos desarrollando en esta conversación se refiere a la positividad, pero nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa. Sin causa jamás puede haber ese efecto. Entonces ya Savini fue una de las personas que era la Lex Duralex, y él fue uno de los promotores justamente de que se aplique el derecho penal del enemigo, que fue recogido por Jacobs en 1985. Y posteriormente empieza esta doctrina a perfilarse con mayor regambre desde el año 2001. Entonces esto ocurre exclusivamente dentro de las políticas que establece un Estado. O sea, la política criminal, la política del Estado. Entonces, que frente a lo que yo decía hace un momento, al reclamo, a la protesta, a la preocupación de nuestro pueblo, de los bienes jurídicos protegidos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros luchar contra la delincuencia? ¿Cuál es el arma que vamos a poner de por medio? Entonces no queda otra cosa sino que unificar este abanico de sanciones en los distintos procesos penales en uno solo, integrarlo y con una sola visión, es decir, una norma adjetiva exclusiva. Entonces, yo le hablaba del derecho penal del enemigo, pero bajo estas circunstancias, porque ¿qué es lo que se persigue? Porque el derecho penal del enemigo conlleva 3 elementos básicos. El primero es anticipar la parte punitiva. Si el Estado observa, ya se da cuenta más o menos lo que puede estar ocurriendo dentro de una infracción contra la ley, marginándonos de la ley. Entonces ya previamente tiene que estar esa norma tipificada y el delito tipificado, es decir, debidamente sancionado ese delito. Ese es uno. La otra son las altas penas que se ha venido luchando. Mire usted, por ejemplo, ahora nos da por los delitos más graves, más severos, hasta 22 años. Hasta 22 años, por eso los delitos que usted pueda pensar, 22 años. Teníamos anteriormente la violación, la muerte, 16. En este caso de asesinato, no, 25, que ya se vino todo esto. Y especialmente en lo relacionado a los delitos sexuales. Entonces, ahora ha bajado en vez de subir. Pero entonces, siendo este elemento, son las altas penas. Pero vemos así, que sí se ha endurecido, porque cuando haya concurrencia, no puede pasar allá de 40 años. En cambio, en el anterior código, el que está ya por fenecer prácticamente, teníamos hasta 35 años. Entonces, así por el estilo, vamos a ver nosotros un sinnúmero de situaciones. Por eso yo estoy analizando desde ese punto de vista, porque
estimo que así están dadas las cosas. Y en lo demás, si bien es verdad que tenemos muchas áreas de positivismo, pero también es cierto que hay determinadas garantías que prácticamente se suprime en la práctica. Vamos a ver, por ejemplo, cómo va a funcionar digamos, el camino a la sanción. Ahora, había en cierto modo la manía de que de cualquier forma evitar, por ejemplo, una audiencia. Ahora, Para favorecer al reo. en cierto modo para favorecer al reo. Pero no vemos otras circunstancias. Y le digo que frente a justamente, a este derecho penal del enemigo, que el Estado es que autoritariamente en este sentido lo coge para las sanciones. Entonces tienen también sus herramientas, los recursos humanos, que usted por más que salte, brinque, reclame, vilipendea la ley, se violenta los mismos derechos y garantías que establece la Constitución. Esto es innegable, esto es a la vista. ¿Cómo Y cuáles? bajo el temor ¿Cómo cuáles, reverencial, Adolfo? A ver, por concretamente. ejemplo, voy a poner un ejemplo nomás Concretamente, vamos. que pasó en Banta. Detienen a unas personas supuestamente en delito flagrante. Ahora el fiscal le cambia. Ya no es delito flagrante, sino detención flagrante. En una situación donde no hay el tal delito. Y el señor juez, bien gracias, calificó de flagrante el hecho. Sin haber la suficiente evidencia, auto de prisión. Porque de lo contrario están siendo sancionados o por lo menos serán investigados administrativamente por el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces lo que yo estimo es que tenemos que cambiar son nuestras conductas. Porque quienes están administrando justicia es de suponer que tienen el conocimiento necesario. Lo mismo los señores fiscales tienen el conocimiento necesario. Pero cumplamos con los principios constitucionales. Mira. Cierto es que el nuevo código está observando los lineamientos de la Constitución. Y los lineamientos de la Constitución también se hizo un momento determinado en donde vayamos pues a discutir otros puntos de vista acá que será para otro momento. Pero como acá estamos exclusivamente en esto, por ejemplo, yo diría que es positivo el hecho de integrarlo ya también para sancionarlo a una empresa, a una persona jurídica. Yo lo veo bastante saludable. El otro punto positivo que yo observo es la reparación integral. Cuando en este caso el hacedor del hecho, y aun cuando no lo quiera, igual quien sentencia le va a imponer también la reparación integral. Y es preferible hasta como un atenuante de orden trascendental reparar los daños en cualquier tipo de delito. Bien, Roosevelt, ¿compartes el criterio de Adolfo, que es el código del enemigo, en tanto y en cuanto de que, sí, se han violentado normas constitucionales? Tengo que referirme, y yo no tuve el honor de conocer a esta señora juez, que fue sancionada por el Consejo de la Judicatura por pedido del ministro del Interior. Porque el gobierno publicita 50.000, 100.000 dólares de recompensa por quien denuncie a estos prestamistas, el Chulco. Se dio un caso en Montecristi, pero en la ley penal establece esto como prisión, pues. Y el gobierno se impuso, la denunció y la cancelaron. Entonces también, como dice Adolfo, el abuso del poder. Bueno, mira, históricamente siempre el Estado, que es el tenedor del poder punitivo,
tiene la tendencia a la arbitrariedad. Por eso justamente se crearon las garantías. Y eso tiene sus orígenes de la Revolución Francesa, ¿no? La presunción de inocencia. ¿No? Antes era la presunción de culpabilidad. Claro, ¿no? lo inverso. Entonces, tenemos esos atisbos, tenemos esas expresiones de arbitrariedad. Cuando usted a alguien lo pone en una foto y le dan una recompensa, ¿dónde quedó su presunción de inocencia? ¿En el suelo? Destruida, ¿no es cierto? Entonces se violenta algo, la teoría básica del derecho penal, pues, ¿no es cierto? Del estado de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Pues. Es decir, usted tiene que ser establecido culpable después de todo un proceso donde se ha destruido esa presunción de inocencia. Eso va a ocurrir, ocurre ahora y ocurre en las sociedades más modernas también. O sea, tampoco es que es una producción ecuatoriana. Basta ver lo que ocurre en las cárceles de Guantánamo, pues, ¿no es cierto? Entonces, el derecho Yo sí penal, la conozco. el derecho penal del enemigo, del enemigo. Si tuve el honor o la desgracia, a la distancia que le permiten, cómo se hablan de derechos humanos los americanos cuando cargan esposados dentro de la cárcel a los ciudadanos que... Y sin ningún proceso, pues. No, o sea, ahí no hay proceso, no hay juicio, no hay abogados, no hay nada, simplemente está preso, ¿no es cierto? Entonces, esos instrumentos del derecho penal del enemigo trataron de lograr alguna legitimidad con el atentado de las Torres. Es decir, cuando combatimos al terrorismo, cuando combatimos a las organizaciones delictivas organizadas, el derecho penal del enemigo se justifica, según esta teoría. Una teoría neonazi, ¿no es cierto? Que algunos fiscales la refieren en sus dictámenes, hablan de este autor, ¿no? A mí me parece terrible, me horroriza escuchar ese tipo de fundamentación, porque más bien la tendencia mundial es construir el derecho penal del ciudadano, ¿no? Es decir, ese justo equilibrio entre el bien jurídico protegido, la víctima de la infracción penal y el hacedor del hecho, ¿no es cierto? El uno con derechos y el otro con garantías. ¿Quién tiene que cumplir ese papel? El juez. El juez garantista. Yo ni siquiera me enervo en contra de los fiscales, porque finalmente el fiscal, pese a que el Código Penal, y ahora reitera el criterio, le manda a actuar con objetividad, yo creo que muchas veces no asumen ese papel y más bien se convierten en parte procesal. Es decir, el fiscal tiene en su mentalidad que su función es acusar, que su función es tratar de encontrar algo que es referente a un delito y acusar o formular cargos para después acusar. Para mí ahí no está el problema. Para mí el problema está en el juez, en los jueces Fischer, ¿no es cierto? El juez que se convierte en el viaducto para el criterio del fiscal. Esto fue lo que sucedió en Manta. Donde es muy grave la prisión preventiva de personas inocentes, porque jurídicamente son inocentes. Entonces van a la formulación de cargo para pedir medidas cautelares. Ni siquiera las anuncian en algunos casos. Ni siquiera te convocan con ese tratamiento de la medida cautelar, pero te la imponen en la audiencia en una lectura torcida del Código Procesal Penal vigente. Pero para mí ahí no está el problema. Para mí el problema está en el juez, que lo permite primero y que dicta la orden de prisión después, ¿no es cierto? Entonces es el garantista, ¿no? Existe porque es el juez garantista. Entonces existe una gran tendencia del abolicionismo de la prisión preventiva, que yo creo que vamos a tener que ir avanzando sobre el tema, que en nuestra legislación es excepcional, pero en la práctica es la regla, no es la excepción. Entonces, eso sí es grave. Entonces, como dice el doctor Cube, en la dogmática, en la norma, tenemos un derecho penal del ciudadano, pero en la práctica tenemos un derecho penal del enemigo. Eso sí es grave. Y es grave porque tenemos una deficiencia de institucionalidad en el ámbito judicial, agravada a raíz de la consulta de mayo del 2011, donde uno de los poderes del Estado le metió la mano a la justicia, agravando o nulificando su principio fundamental. ¿Cuál es? El de independencia, el de construir una institucionalidad que nos garantice a los ciudadanos los dos elementos:
la protección de los derechos y de los bienes jurídicamente protegidos, pero también la implementación de las garantías a quienes son procesados, porque es grave que haya impunidad. Es grave que quien cometió un delito no sea sancionado o alcanzado por el derecho penal, pero es mucho más grave que un inocente esté pagando pena por una conducta o por un delito que no cometió. Eso es grave. Mira, esto yo vuelvo a ratificarlo, y Adolfo no me dejará mentir, porque vivimos en Manta. Se sancionó a una doctora, no tuve el honor de conocerle, pero por un pedido del ministro del Interior, se le sancionó suspensión 90 días y destituida, porque el ministro considera que el que presta plata ya debe ser sentenciado. Y la señora juez le dio medidas alternativas. Ese fue el gran pecado jurídico. Entonces, es la intromisión de las manos del Estado en la justicia, que es lo grave. De la función ejecutiva, De la sería, función más ejecutiva. que del Estado, porque la justicia es parte de la estructura del Bien, Estado. amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con Tribuna Legal. ASFU PCSA, edificio Banco Pichincha, cuarto piso, oficina 405, Dr. Simón Zambrano Vinces, gerente. En Confecciones Walter realizamos todo tipo de trajes para damas, caballeros y niños. Trajes de novio y novia, vestidos, camisas, blusas y casimires en todo estilo con el toque elegante del maestro Walter Delgado. Dirección Barrio Jocay J1 y J6. Teléfono 2921-409. Para instituciones educativas y empresariales los mejores descuentos. Recuerda que en Confecciones Walter tú impones la moda. Indomaster. Muebles de oficina, escritorios, sillas y sillones. Divisiones de ambiente y mesas de reuniones. Cajas fuertes y muebles para el hogar. Con estilo, elegancia y calidad. Indomaster. Continuamos con Tribuna Legal. Nunca es tarde, pero llega. Quiero llegar a nombre del Núcleo de Abogados de Manta, con una sincera felicitación a una distinguida mujer, madre, esposa y excelente funcionaria. Me refiero a la doctora Camila Navia, quien ha sido designada como presidenta de la Corte Provincial. Qué méritos para una mujer luchadora, una mujer estudiosa, que si mal no recuerdo, Roosevelt con nosotros compartió también el diplomado en Derecho Procesal Penal, doña Camila. Habíamos estado fuera del aire y aprovecho mi primer programa para desearle a ella pues el mejor de los parabienes, y que estoy convencido de que la justicia con Camila no se va a torcer, como se torció con alguien que pasó al frente de esta institución y que lamentablemente servía a intereses provinciales y electorales, pero son cosas del pasado. Adolfo, una de las cosas según los analistas, y que también me preocupa a mí, de este nuevo código, es pretender salir de la lista negra del famoso Gafi. ¿El famoso? Gafi. Ya. Bien, pero insisto, y por ejemplo de Manta, conozco un caso de este famoso lavado de activos, donde es el fiscal el que tiene que demostrar que el procesado es culpable. Y son los números. Ahí no es con que me dijeron que tú fuiste, no, contablemente determinar. Y esto no se cumple. ¿Qué te parece, Adolfo? Bueno.
el derecho penal, para lograr una sanción, tiene necesariamente que observarse un proceso y un juicio justo. Frente a esta situación, no se olvide que el Estado es el que tiene el poder punitivo por la mano, a través de la Fiscalía General del Estado. Entonces, si el Estado es perjudicado o el que se perjudica, con muy pocas excepciones, que va, en cierto modo, un perjuicio personal de un ciudadano. Entonces, desde que inicia, va a sustentar y a sostener su acusación. Entonces, para él y para el Estado, no existe prácticamente el principio de inocencia. Se encuentra constitucionalizado como un derecho básico. Es el principio. Pero ocurre que yo he oído a muchas personas y en conferencias que tiene que demostrar la inocencia. Los mismos señores fiscales, cuando me ha correspondido pasar alguna audiencia fuera de Puerto Viejo, fuera de Manta, ¿qué dice? No ha demostrado su inocencia. Qué gravísimo error. Lo que tienen que los señores fiscales en el lavado de activos, en una violación, en cualquier tipo de delito que le toque investigar, es quien tiene que demostrar con evidencia objetiva. Por eso es que ahora el nuevo código ya no trae muchas otras situaciones, ni etapas, ni cosas así. Ya no hay ni siquiera la etapa de impugnación. Ante el otro código establecía la etapa de impugnación, cuando hemos venido impugnando desde un principio. La impugnación puede ser lateral o puede ser vertical. Por ejemplo, se disponía un auto de prisión. Yo no estoy de acuerdo porque no hay los elementos del artículo 167. Tenía derecho a apelar ante el superior, lógicamente en el efecto devolutivo. Pero es una impugnación. ¿Acaso que la impugnación únicamente correspondía al recurso de revisión, ni al recurso de casación o al recurso de hecho? Todo tipo de impugnación, desde el momento que se dé, entonces conlleva esa etapa, pero no necesariamente tiene que enmarcarse luego de una sentencia que dicte el juzgador. Entonces, frente a esta situación, está más claro, sí, qué es lo que tiene que hacer para este caso de delito. Y para todos, como le vuelvo a repetir, tiene que el señor fiscal cerciorarse en debida forma, con los elementos de cargo y de descargo. El artículo 115 del Código que está por fenecer dice, aun cuando yo me hago responsable del hecho, porque usted me formula cargos, usted tiene la obligación de investigar, a pesar de mi reconocimiento. ¿Por qué? Voy a ponerle un simple ejemplo. Y esto está en el nuevo código también. Hay una muerte. Y yo alego, sí es verdad, yo maté, pero lo hice en legítima defensa de mi vida. Entonces, él tiene que decirme que no fue así, hasta admitiendo la muerte, gozo del principio de inocencia, y quizá para ser exculpado, pero él, esa exculpación tiene que borronear, es decir, no señor, y científicamente me va a demostrar, a partir inclusive desde el informe pericial. Entonces, veamos todas estas situaciones que hoy nuestro código también lo está recogiendo en ese sentido. Y es más sencillo en algunas situaciones, en algunos aspectos, en algunas de las instituciones. Lógico que se puede entender
porque ya conocemos el otro sistema, que está ahora corregido, que está totalmente mejorado, indudablemente que está. Roosevelt, ¿falla la ley o fallamos los hombres? Bueno, mira, no existen sociedades perfectas, ¿no? El desafío es construir sociedades cada vez menos imperfectas. Y tampoco podemos tener la aspiración de que la sociedad sea perfecta, porque entonces dejará de ser humana, ¿no? Yo lo que sí estimo es que debe asumirse las funciones con más profesionalismo. Yo creo que eso es un reto para los abogados que son fiscales y para los abogados que son jueces, abogados y abogadas, ¿no? Yo estimo que si un fiscal que le lleva a su conocimiento un hecho presuntamente punible, para formular cargos, debe pues cumplir con el elemento básico de la teoría del delito. ¿Cuál es? Que la conducta sea típica. Yo tengo pocas audiencias en el ámbito penal, pero no he escuchado hasta ahora una, créame así, lastimosamente lo digo, una, en la que el fiscal va a una audiencia de formulación de cargo a describir un hecho con todos los elementos constitutivos presuntamente punibles. No lo hacen. O sea, falta escuela judicial. La tipicidad, pues, es el primer requisito que tiene que cumplirse de la conducta. Al menos debe describirme. Porque el hecho que me imputa, el cargo que me está formulando, es típico. No lo hace, ¿no? ¿Qué bien jurídico afecta? Sí, la antijuricidad. Para formular cargos. Entonces aquí le llega a usted un informe de Contraloría, ni siquiera ve el relación del informe, ¿no? En el anexo, porque así son los informes nuestros, ¿no? Lleva un informe que habla de todas responsabilidades civiles, administrativas, no describe nada de una tipicidad penal de peculado, enriquecimiento ilícito, no lo describe. Usted lo lee y no lo describe, no lo encuentra, lo hurga y no lo encuentra. Pero tiene un anexo, en el anexo sexto, anexo séptimo, personas que presuntamente conocen del hecho y le relatan, hay 20 personas. El fiscal con eso va donde un juez le formula cargo y le pide prisión preventiva y el juez le dicta prisión preventiva. Lo que quisieron hacer con Jorge Zambrano, pues. Entonces tú te quedas pues aterrado, ¿no? Es decir, pero eso es falta de profesionalismo, ¿no? De no tomar en serio sus funciones. ¿No? ¿La ley o el hombre? Bueno, la ley es pues algo etéreo, esto es la ley, pues, ¿no? Quienes materializamos la ley somos los seres humanos, en este caso los profesionales, que nos hemos formado para estas funciones, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que tener un poco de respeto con la profesión, ¿no? Porque si vamos a la teoría del señor Bilinsky, que era ese fiscal general bolchevique, pues que a todo que él quería hacer delito, lo hacía delito, bajo una visión torcida de la ley, pues, ¿no es cierto? ¿No? Entonces Stalin se regocijaba de su fiscal, pues, ¿no? Y Hitler se regocijaba de su juez, ¿no? Entonces ese tipo de comportamientos, vemos hoy cómo están catalogados en el basurero de la historia ese tipo de profesionales, pues, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que asumir, yo insisto, con seriedad, con responsabilidad, entendiendo que están en juego el bien jurídico más preciado de un ser humano. Que es la libertad. Que es la libertad. Y atrás de ese bien jurídico, otro bien jurídico preciado del ser humano, que es su honor y su buena imagen, pues, de alguien que ha tenido que, bajo la visión del público, estuvo huyendo, dice, no, o estuvo preso, ya queda un estigma social difícil de reparar. Entonces yo creo que en ese escenario es importante que estas instituciones, estas normas, contribuirán muy poco si las personas, no le fallamos al sistema, si las personas adoptamos una conducta respetuosa del derecho, ¿no? A efectos de lograr ese equilibrio, objetividad en el fiscal y el rol garantista del juez, lo cual tampoco significa la carta abierta para la impunidad, porque eso no es lo que estamos proclamando acá. Estamos proclamando ese equilibrio justo entre lo uno y lo otro, para ir logrando cada vez una sociedad más democrática, una sociedad con mayor libertad, con mayor paz social, que es el anhelo para todos los ciudadanos del Ecuador. Pero es que, mire, Roosevelt, a veces los ejemplos causan indignación. La sanción que recibió el presidente de la Corte Superior de Justicia al conocer mi caso, lo cancelaron. Que el juez que abocó mi caso, que es de conocimiento público, le dijo a un expresidente de la Asociación de Abogados de Manta, doctor,
Pues, hijo, ¿es una boleta más o mi estómago? Entonces, con ese criterio, yo creo que sí. La justicia ecuatoriana debe de ver bajo una escuela judicial, y no tanto, sino ya en la cuestión moral de cada persona, ¿no? Saber que para este cargo yo no puedo, no debo estar, porque está sujeto al criterio del superior. Que mira, Y esa no es la función de juez. Hay una distorsión en nuestra estructura institucional agravada con la consulta de mayo del 2011, que es el ámbito disciplinario de los jueces, ¿no? El ámbito disciplinario de los jueces. Mira, yo escucho el informe de los que dirigen el Consejo de la Judicatura y ponen como un logro. Hemos destituido 250 jueces. Eso es un logro. El Consejo de la Magistratura en Argentina, desde la reforma del 94, tiene 20 años. Ha destituido 20 jueces. En 20 años, 20 jueces. Nosotros desde el 2011 al 2014 hemos destituido 250 jueces. Es como récord. Entonces, y eso se exhibe como éxito de gestión, ¿no? Y muchos de esos en temas jurisdiccionales, que está vedado al derecho disciplinario en el ámbito judicial, ¿no es cierto? Entonces, nosotros requerimos revisar esto, ¿no? Porque el ámbito disciplinario es la punta de lanza para el control de la decisión del juez, para el control de la conducta del fiscal o del defensor público, ¿entiendes? Entonces, esa es la reflexión que debemos hacer. Es decir, necesitamos revisar aquello, porque el dique puesto en la norma, que es no puede haber revisión jurisdiccional, es decir, si entro a analizar si su auto de prisión preventiva es bueno o malo, estoy entrando por el ámbito jurisdiccional, ¿o no? Así es. ¿Cierto? Entonces, lo que la normativa nuestra, el Código Orgánico de la Función Judicial, dice es que el superior controla. Si el superior encuentra error injustificado, deriva al ámbito disciplinario. Acá no. Al inverso. Es al inverso. El juez emitió un auto o una providencia o una sentencia que no le gustó, lo suspenden al juez. Suben a apelación. ¿Cuál es el mensaje para segunda instancia? Sentencia ejecutoriada. Revoque o también chao, ¿me entiendes? Así es, no, eso, no. eso no es correcto. Eso no es correcto para este esquema que tenemos y para el esquema que va a venir. Porque los que gobiernan hoy, gobiernan en función de que se van a quedar para siempre. Y no va a ser así. Porque todo pasa. Todo tiene su final, dice Héctor Lavoe, ¿no es Vea, cierto? ¿No? aquí Nada es eterno en la vida. Nuestro común amigo, y siempre lo digo, Kabir Briones, dijo algo muy propio de él, ¿no? Mire, Simón, no se preocupe, que aprovechen su cuarto de hora, pero cuidadito con el minuto 16. Vamos a un corte comercial y regresamos con Tribuna Legal. ASJUPE CSA, edificio Banco Pichincha, cuarto piso, oficina 405, Dr. Simón Zambrano Vinces, gerente. En Confecciones Walter realizamos todo tipo de trajes para damas, caballeros y niños. Trajes de novio y novia, vestidos, camisas, blusas y casimires en todo estilo con el toque elegante del maestro Walter Delgado. Dirección Barrio Jocay J1 y J6. Teléfono 2921-409. Para instituciones educativas y empresariales los mejores descuentos. Recuerda que en Confecciones Walter tú impones la moda. Indumaster. Muebles de oficina, escritorios, sillas y sillones. Divisiones de ambiente y mesas de reuniones. Cajas fuertes y muebles para el hogar. Con estilo, elegancia y calidad. Indumaster. Continuamos con Tribuna Legal. Amigos de Manaví, continuamos con su programa Tribuna Legal. Yo quiero no advertir, pero sí pedir de favor a la actual administración municipal. Tengo en mi poder un juicio civil de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.
que no lo quiero creer, lo estoy leyendo, pero no lo quiero creer, que un distinguido ciudadano de Manta, con la complicidad de testigos y cosas por el estilo, se están llevando un área verde de tu universidad. Juicio que se tramita en el juzgado sexto de lo civil de Manta. Yo quiero pedirle a las autoridades municipales que se abstengan de inscribir esto, porque caso contrario, o como núcleo de abogados o como Simón Zambrano, plantearé la nulidad de esta sentencia. No se puede permitir, señor alcalde de esta ciudad, departamento jurídico, de catastro, y al señor juez, mucho ojo, con los bienes públicos no se juegan. Tengo en mi poder el juicio. Ojalá quisiera estar equivocado, pero estamos pidiendo una inspección al propio departamento de la Municipalidad de Manta para determinar con los planos es o no es áreas verdes que le pertenece a el pueblo. Bien. Adolfo, el tiempo de televisión es oro. Sugerencias, criterios con tu experiencia, hasta de haber llegado con mucho honor a la Corte Suprema de Justicia. Para la nueva generación, porque esto es importante, ya nosotros estamos de retirada, Rubén está en medio camino, pero nosotros ya no. Para esta nueva generación, con este nuevo código, sugerencias. Bien. En base a tu experiencia. Bien. Estimo que este nuevo código sí es bastante plausible y bastante saludable. No es sino un reflejo mejorado de los anteriores códigos. Entonces tampoco lo veo una situación de otro mundo como para no lograr entender o que queramos hacer una negatividad también de todo. Uno de ellos, por ejemplo, es socializar su contenido en diferentes esferas sociales. Y en ese sentido, inclusive, se podría cumplir lo que se llama la vinculación en el área social que justamente exige la Ley Orgánica de Educación Superior a los futuros abogados o quienes están cursando las escuelas de Derecho, o como quiera denominarse en las islas del país. Quería aprovechar una situación que justamente es para que tanto los sujetos procesales como los operadores de justicia pueda entender mejor la situación. Esto debe ser estudiado de la mejor forma posible. Tener un conocimiento de causa y responder a las exigencias actuales de la sociedad, del propio Estado, del mundo global. Ya no nos podemos quedar allá nomás. Y voy a retomar algo que decía el colega Roosevelt Cedeño en los famosos delitos flagrantes. Ahora precisamente el nuevo Código Penal Integral y en la parte adjetiva señala que cuando se trata de delitos flagrantes, de hecho debe discutirse antes de iniciar el proceso si procede la acción, no procede la acción. Entonces ahí estamos dándonos cuenta de la situación que usted hablaba hace un momento. Y luego, si el delito que se sanciona no supera los 5 años, porque aquí ya no se diferencia dentro de las sanciones, si es de reclusión, si es de prisión. Entonces, que no exceda los 5 años, entonces hay la gran, o el propio fiscal puede pedir al juez
que aplique el principio de oportunidad. Para eso habrán algunas reglas que nosotros los abogados ya lo sabemos, especialmente establecer si es o no es delito, si es de acción pública o no es de acción privada. Entonces, desde allí, porque solamente nos vamos a referir a los delitos públicos, o digamos de acción pública, ese principio de oportunidad o de mínima intervención estatal. Decía, nosotros estamos ya de retirada, usted está por medio camino. Sugerencia para los colegas. Bueno, yo comparto la visión del doctor Cubi. Mire, hay que aprender a manejar el código. Y para eso yo veo que existe una actividad relativamente interesante por parte del Consejo de la Judicatura, sobre todo a los jueces y fiscales. Pero en cambio no veo ninguna actividad a los abogados en libre ejercicio. ¿Dónde está el Colegio de Abogados de Manaví? Yo diría, y hacia allá voy, que las facultades de Derecho que tenemos acá, que son 2 facultades, el doctor Hualpa, el doctor Villacreces, asuman ese papel de entrar a socializar, a promover, a realizar eventos para discutir el código, en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? En varios eventos, porque esto no lo vas a discutir en una conferencia, pues, ¿no es cierto? Sino tener varios eventos. No necesariamente diplomados, no necesariamente, son estructuras un poco más controladas por el Estado, sino conferencias, abiertos, seminarios, simposios, donde podamos discutir, talleres donde podamos discutir, entronizar la nueva dogmática penal o las nuevas instituciones procesales que se han creado, los nuevos tipos penales o los viejos tipos penales, pero que tienen un mejor tratamiento, ¿no? Junto con el Colegio de Abogados, los núcleos de abogados. Es decir, necesitamos tener interés también. Porque si una de las cosas que yo reclamaba acá es que debe haber profesionalismo, el profesionalismo también es para los abogados en libre ejercicio. Total. Tenemos que ser cada vez más profesionales con la sociedad, con el derecho, con nuestros clientes, con nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, para mí ese es el nuevo desafío que hay que plantear, ¿no? Es decir, que exista esta socialización, esta preparación, este conocimiento de la normativa sustantiva, adjetiva, ejecutiva, para un mejor funcionamiento del aparataje judicial ecuatoriano. Tus palabras finales, Adolfo. Muchas gracias. De antemano. Agradecerle la oportunidad que me ha dado para poder ligeramente, yo diría, convexamente se diría, porque realmente no podemos centrarnos a la parte medular de toda esta situación, pero en todo caso es importante y pedir a los colegas abogados y a quienes se interesen en el conocimiento del derecho penal, que puedan leer, hacerse asesorar en las instituciones donde laboran, en los departamentos jurídicos, qué sé yo, tratar en lo posible de observar que en el fondo realmente este código es bastante mejorado en relación a todos los que hemos tenido. Gracias. Mi querido Roosevelt, gracias por aceptar nuevamente en Tribuna Legal y te hice una invitación. Bueno, ¿aceptada? Yo le acepto la invitación, por supuesto. Son los temas de la política nuestra, nos apasiona junto con el mundo del derecho, que yo quiero a su vez pues felicitarte, Simón, porque tú haces un gran esfuerzo. Los programas de opinión en televisión cada vez son más difíciles de encontrar, porque hemos caído en esto de lo que llama Mario Vargas Llosa la civilización del espectáculo, ¿no es cierto? Nos hemos quedado en lo banal, hemos perdido, la dimensión de lo trascendente. Y estos programas de opinión son necesarios, y yo sé que no es fácil mantenerlos. Por eso quiero felicitar tu esfuerzo, y cada vez que tú me invites, con todo gusto estaré acá para compartir contigo y con los manavistas que nos están viendo. Gracias, Roosevelt. Gracias, amigos de Manaví. Pero quiero decirles algo, que gracias a la gentileza de mi amigo personal, el gerente de Conservas Ideal, se hace posible este programa. Si no, hubiese sido imposible, porque como te digo, nadie colabora, de lo cual me siento orgulloso. No tengo compromisos con nadie. Podemos hablar de lo que sanamente se puede hablar y decirle a Manaví que la próxima semana también tendremos a 2 distinguidos invitados acá, a Lenín Arroyo Baltán y al doctor Arturo Mera, para seguir conversando, porque como ustedes dicen, es imposible en una hora, de lo bueno positivo del Código Orgánico Integral Penal. Hasta la próxima semana,
amigos de Manavisión. Tribuna Legal.